La llamada llegó sin aviso, interrumpiendo una tarde tranquila. Lucero estaba revisando unas partituras en su estudio cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Vio el número y su corazón dio un vuelco inmediato. Sabía de quién se trataba antes de contestar. Del otro lado, la voz sonaba alterada, entrecortada. Lucero, es Manuel. Está en el hospital. Durante un segundo, todo se quedó en silencio. No preguntó más. Solo alcanzó a decir: voy para allá. Dejó el abrigo sobre el sofá, tomó las llaves, y salió a toda prisa. El aire frío de la Ciudad de México le golpeó el rostro mientras intentaba controlar la respiración. Sabía que algo grave debía haber ocurrido. A esas alturas, ninguna llamada entre ellos era casualidad. Lucero Ogasa León vivía en una casa luminosa, con olor a canela por las mañanas y a tortillas recién hechas al mediodía. Era su refugio, el lugar donde el ruido del mundo se detenía. Los retratos familiares colgaban en las paredes junto a recuerdos de giras, premios y noches llenas de aplausos. Allí crecieron sus hijos, José Manuel y Lucerito, entre guitarras, micrófonos y risas que se colaban hasta la cocina. Era un hogar en el que siempre sonaba música, incluso cuando el alma tenía ganas de silencio. Esa tarde, antes de recibir la llamada, Lucero estaba grabando una nueva canción. El micrófono frente a ella, las luces cálidas del estudio, los músicos esperando su señal. Cerró los ojos, respiró profundo y se preparó para cantar. Pero el teléfono volvió a vibrar, insistente. Miró la pantalla, el número de uno de los asistentes de Mijares. Atendió con el presentimiento en la garganta. Lucero, pasó algo. Manuel está internado. Dicen que fue de repente. Los médicos están con él. No necesitó más explicación. Colgó, se levantó y salió. Los músicos la observaron desconcertados. ¿Todo bien?, preguntó el productor. Lucero apenas alcanzó a decir: tengo que irme. Es urgente. El tráfico era un caos. Los semáforos parecían eternos, y cada minuto se sentía como una hora. Lucero apretaba el volante con fuerza mientras los recuerdos la asaltaban. La primera vez que escuchó cantar a Mijares, esa voz que llenaba cualquier espacio. Las giras compartidas, las noches de nervios en camerinos. El nacimiento de sus hijos, el instante en que entendieron que su historia iba más allá del escenario. Cuando por fin llegó al hospital, el cielo se había cubierto de gris. Aparcó sin mirar dónde y corrió hacia la entrada. El guardia la reconoció y abrió paso sin decir palabra. En recepción, apenas pudo pronunciar su nombre. Manuel Mijares, por favor. Le indicaron la habitación. El ascensor tardó una eternidad en subir. Lucero se miró en el espejo de la cabina, ojos húmedos, respiración acelerada, miedo reflejado en cada gesto. Cerró los ojos y murmuró: Virgencita de Guadalupe, protégelo, por favor. Las puertas se abrieron. Un pasillo largo, blanco, desierto. El sonido de los monitores resonaba a lo lejos. Empujó la puerta de la habitación con suavidad. Y ahí estaba Manuel, recostado en la cama, conectado a cables y monitores. Su piel pálida, su respiración débil. Cuando la vio, intentó sonreír. A su lado, José Manuel y Lucerito. Él, con los ojos hinchados. Ella, aferrada a la mano de su padre, como si soltarla fuera a perderlo. Lucero se acercó sin decir palabra y los abrazó a los dos. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. José Manuel habló despacio. Estaba en casa, ensayando para un concierto, de pronto su voz se cortó. Dijo que no podía respirar bien. Llamó a su asistente y lo trajeron directo aquí. Lucero sintió que las piernas le temblaban. Se sentó junto a la cama y tomó la mano de Manuel. Sus ojos se encontraron. Eran los mismos de siempre, pero ahora llenos de miedo.
¿Cómo te sientes?, le susurró. Él tragó saliva, con dificultad. Tengo miedo, Lu, nunca me había pasado. Mi voz, es lo que soy. Si la pierdo. Lucero lo interrumpió con suavidad. No vas a perder nada. No mientras estemos contigo. Unos segundos después, el médico entró. Un hombre de unos 50 años, rostro sereno, mirada cansada. Familiares del señor Mijares, dijo, los resultados preliminares muestran una inflamación severa en las cuerdas vocales. No sabemos la causa exacta todavía, pero necesitará reposo absoluto. Nada de hablar ni susurrar. Reposo absoluto. Esas dos palabras retumbaron en la cabeza de Lucero. Para un cantante, eso era como pedirle a un ave que no volara. ¿Se va a recuperar?, preguntó con la voz apenas audible. Es pronto para saberlo, respondió el médico. Haremos más estudios mañana. El silencio cayó sobre la habitación. Manuel cerró los ojos, agotado. Lucero tomó aire y se inclinó hacia él. Vamos a rezar, le susurró. No estás solo. Llamó a sus hijos con la mirada. Formaron un círculo alrededor de la cama. Lucero entrelazó sus manos con las de ellos y comenzó a orar. Virgencita de Guadalupe, pon tus manos sobre Manuel. Devuélvele su voz, su fuerza, su fe. Amén. Amén, repitieron todos. El aire cambió. No desapareció el miedo, pero algo nuevo nació entre ellos, esperanza. La noche cubrió la ciudad. Lucero permaneció junto a la cama sin moverse, observando a Manuel dormir. José Manuel y Lucerito se quedaron en las sillas del rincón, vencidos por el cansancio. El monitor emitía su pitido constante, marcando el ritmo de una espera interminable. Lucero miró las manos de Manuel, grandes, firmes, ahora inmóviles. Recordó cuántas veces las había visto sostener un micrófono, cuántas había sentido su calor en los momentos más difíciles. A pesar de todo, seguía viéndolo como el mismo hombre de siempre. El compañero. El padre. El amigo. Horas más tarde, Lucerito despertó y la miró. Mamá, ¿crees que papá va a estar bien? Lucero le acarició el cabello. Sí, mi amor. Tu papá es fuerte. Y además tiene lo más importante, nos tiene a nosotros. Pasaron las horas. Las luces del pasillo entraban a la habitación como líneas doradas. Lucero rezó en silencio, pidiendo fuerzas para sostener a todos. Cuando el amanecer llegó, Manuel abrió los ojos. Intentó hablar, pero Lucero lo detuvo con un gesto. SHH, recuerda lo que dijo el doctor. Reposo total. Él asintió con una sonrisa débil. Lucero se estiró, la espalda adolorida por tantas horas sin moverse, pero sin quejarse. José Manuel y Lucerito despertaron también, corriendo a abrazar a su padre. Una enfermera entró con el desayuno. Solo líquidos y cosas suaves, por favor, indicó. Y nada de hablar. Manuel asintió y agradeció con un gesto. Lucero salió un momento al pasillo para despejarse. Necesitaba respirar, pensar, procesar todo. El hospital estaba lleno de gente esperando noticias, ancianos, niños, madres con rostros cansados. Se detuvo frente a una ventana. Afuera, la ciudad despertaba, indiferente al drama que se vivía dentro. Cerró los ojos. Virgencita, dame fuerzas, susurró. Cuando regresó, vio a 3 médicos en la habitación. El mismo de anoche, otra doctora más joven y un especialista mayor. Lucero sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que traían noticias. Buenos días, dijo el médico principal. Revisamos los estudios. Colocó unas imágenes sobre la mesa. El señor Mijares tiene una lesión en las cuerdas vocales. No es grave, pero requiere tratamiento y reposo absoluto. La buena noticia es que no hay tumor ni infección severa.
Lucero respiró por primera vez en horas. ¿Entonces, va a curarse? Sí, pero el proceso será largo y exigente. Necesitará meses de terapia, medicamentos y, sobre todo, paciencia. La palabra meses se le quedó clavada. Manuel escribió en un cuaderno que una enfermera le había dejado, ¿cuánto tiempo sin cantar? Entre 2 y 3 meses de reposo total, respondió el doctor. Luego, rehabilitación. Lucero lo miró. 6 meses sin cantar, susurró. Manuel bajó la mirada. Lucero le tomó ambas manos. Mírame, dijo con firmeza. Tu voz no te define. Eres más que eso. Eres padre, eres amigo, eres alma. Vas a salir adelante. Él la miró con lágrimas contenidas. Lucero lo abrazó. Sus hijos se unieron, formando un abrazo que lo decía todo. Los médicos se retiraron en silencio. Durante varios minutos, nadie habló. Solo el sonido del monitor y el pulso de los 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Entonces Lucerito rompió el silencio. Papá, vamos a cuidarte. Vamos a hacer que te recuperes pronto. José Manuel agregó. Y cuando vuelvas a cantar, haremos un concierto solo nuestro, los 4 juntos. Manuel sonrió, tomó el cuaderno y escribió. Los amo. Gracias. Lucero leyó las palabras y respondió con voz temblorosa. Nosotros también te amamos, Manuel. Y esta vez no vas a estar solo. City e insertado naturalmente a los 650 caracteres del bloque. A veces, cuando la vida se detiene de golpe, uno recuerda lo que realmente importa. Y quiero pedirte algo, escríbeme en los comentarios qué te ha hecho detenerte a valorar lo que tienes. Tus palabras pueden darle fuerza a alguien más que, justo ahora, está luchando por no rendirse. Lucero salió al pasillo para hacer algunas llamadas. Canceló sus compromisos, pidió discreción a su asistente y llamó a su hermana. Cuando escuchó su voz, el nudo en la garganta se rompió. Es Manuel, está hospitalizado. Tiene una lesión grave. Tengo miedo. Su hermana la escuchó con calma. Lu, tú siempre has sido fuerte. Dios no te abandona. Cuida de él, pero también de ti. Lucero colgó y respiró hondo. Sabía que esa voz era justo lo que necesitaba oír para seguir en pie. La tarde se deslizó lenta sobre la Ciudad de México. Desde la ventana de la habitación se veía como el sol se escondía tras los edificios, tiñendo el cielo de un tono naranja que parecía más triste que bello. Lucero seguía ahí, junto a la cama, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada fija en Manuel. El cansancio comenzaba a notarse en su rostro, pero no pensaba moverse. Había prometido que estaría con él, y las promesas, para Lucero, eran sagradas. Manuel dormitaba, vencido por los medicamentos. Cada tanto abría los ojos y la buscaba con la mirada, como si necesitara confirmar que seguía ahí. Ella le sonreía y le acariciaba el cabello. Ese gesto bastaba para calmarlo. Cuando el reloj marcó las 7, 3 médicos regresaron. Traían nuevas pruebas, nuevas conclusiones, nuevas incertidumbres. Lucero se puso de pie al instante. ¿Hay novedades, doctor? El especialista asintió. Sí. Los resultados confirman que la lesión en las cuerdas vocales es más extensa de lo que creíamos. No hay tumor ni infección, pero el tejido está inflamado y hay pequeños nódulos formados por sobreesfuerzo. Lucero sintió que el suelo se movía. ¿Qué significa eso exactamente? El doctor respiró hondo. Significa que hay 2 caminos posibles: tratamiento no invasivo, con reposo absoluto y terapia de voz durante meses, o una cirugía para remover los nódulos. La palabra cirugía flotó en el aire como una sombra. José Manuel bajó la cabeza. Lucerito se cubrió la boca con las manos. Manuel, en silencio, tomó el cuaderno que descansaba sobre la mesa y escribió: ¿qué tan peligrosa es?
El médico leyó la pregunta y respondió con cautela. Los riesgos son bajos, pero existen. Hablamos de una zona delicada. Una mínima lesión podría alterar su voz de forma permanente. Lucero tragó saliva. Miró a Manuel y vio el miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que ella sentía, solo que él no podía decirlo en voz alta. Doctor, ¿tenemos tiempo para pensarlo? Sí, unos días. No es una emergencia vital, pero no debemos retrasar la decisión. Cuando los médicos salieron, el silencio quedó suspendido como una losa. José Manuel rompió la quietud. Papá, ¿podemos pedir otra opinión? Buscar especialistas en otros países. No tenemos por qué decidir hoy. Lucerito asintió. Podemos hacerlo, papá. Hay médicos que tratan a cantantes famosos, ellos deben saber qué hacer. Lucero se acercó, se sentó al borde de la cama y dijo con voz suave. Escúchalos. No estás solo. Vamos a encontrar la mejor opción. Pero lo primero ahora es tener fe. Durante el resto del día, la habitación se convirtió en un pequeño centro de operaciones. José Manuel con su teléfono, buscando información, leyendo artículos médicos. Lucerito escribiendo mensajes a colegas del medio, pidiendo contactos. Lucero llamando a clínicas de voz, enviando informes, intentando hablar con expertos. El cansancio se transformó en determinación. Horas después, lograron agendar una videollamada con un especialista de Estados Unidos, un hombre con acento leve y fama de ser el mejor en casos de artistas. El doctor apareció en la pantalla, con expresión serena. Lucero explicó todo con detalle, mostrando los resultados de los estudios. Él los observó y dijo: Entiendo su preocupación. En casos como el del señor Mijares, suelo recomendar comenzar con un tratamiento no invasivo. Es largo, sí, pero los riesgos son mínimos. He visto cantantes recuperarse completamente sin cirugía. José Manuel preguntó: ¿qué probabilidad hay de éxito? Depende de su disciplina. Diría que un 70 u 80%. Pero si no funciona, siempre se puede recurrir a la cirugía después. Manuel escuchaba en silencio, tomando notas en su cuaderno. Cuando la llamada terminó, escribió con trazo firme: Intentaré el tratamiento sin cirugía. Lucero lo miró con alivio. Esa es la mejor decisión. Vamos a hacerlo juntos. Los siguientes días fueron una mezcla de miedo y esperanza. Los médicos prepararon un plan de recuperación, reposo vocal total por 6 semanas, medicamentos, hidratación constante y terapia diaria de voz. Lucero insistió en que Manuel se quedara en su casa durante ese tiempo. Aquí estarás mejor cuidado. Los niños y yo nos encargaremos de todo. Manuel dudó al principio, pero aceptó. La casa de Lucero se transformó en un refugio de silencio. Las risas habituales se convirtieron en susurros, las conversaciones en miradas cómplices. Cada mañana, Lucero preparaba jugos verdes, infusiones de jengibre y comidas ligeras. Encendía una vela frente a la imagen de la Virgen y rezaba. No pedía milagros imposibles, solo fuerza y serenidad. Manuel, por su parte, empezó las sesiones con las terapeutas de voz. 2 mujeres jóvenes, alegres, con una paciencia infinita. Vamos a empezar despacio, le dijeron en la primera cita. Ejercicios de respiración, relajación del cuello y sonidos suaves. Manuel asentía, concentrado. Cada ejercicio era una prueba de paciencia. Respirar profundo, sostener el aire, soltarlo sin emitir sonido. Mover el cuello sin tensión. Todo parecía tan simple, y sin embargo, tan difícil. Lucero lo acompañaba siempre. Anotaba los ejercicios, controlaba los horarios de medicación, revisaba que no hablara por accidente. A veces lo encontraba mirando el cuaderno con frustración. Ella se acercaba y le decía: No te desesperes. Estás sanando, aunque no lo notes.
Manuel escribía entonces, me siento inútil. Y ella respondía, no eres inútil. Estás aprendiendo a empezar de nuevo. Las primeras semanas fueron duras. El silencio pesaba. Manuel, acostumbrado a llenar los espacios con su voz, tenía que comunicarse escribiendo. Pero poco a poco ese silencio se volvió un maestro. Empezó a observar más, a escuchar los sonidos cotidianos que antes ignoraba, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, las risas de sus hijos. Una tarde, mientras Lucero cocinaba, escuchó un sonido distinto proveniente de la sala. Una nota leve, apenas un susurro musical. Dejó caer la cuchara y corrió. Manuel estaba sentado en el sofá, con los ojos abiertos de par en par. ¿Fuiste tú?, preguntó Lucero con la voz temblorosa. Él asintió, sorprendido de sí mismo. Tomó el cuaderno y escribió, salió sola. No la forcé. Lucero lo abrazó con fuerza. Es una señal, Manuel. Una señal de que vas a volver. José Manuel y Lucerito entraron corriendo al escuchar el alboroto. Cuando supieron lo ocurrido, celebraron como si hubieran ganado una batalla. Lucerito gritó de alegría, José Manuel lo abrazó con lágrimas en los ojos. Aquel instante se sintió como un pequeño milagro. Esa noche, cenaron juntos por primera vez desde el hospital. Lucero cocinó sopa caliente y pan recién horneado. El ambiente era cálido, familiar, lleno de gratitud. Manuel no podía hablar, pero su sonrisa bastaba. Lucero lo miraba y pensaba que, tal vez, los silencios también podían cantar. Después de la cena, Lucero tomó una guitarra guardada en un rincón. Le quitó el polvo, afinó las cuerdas, y comenzó a tocar despacio. La melodía llenó la casa con un brillo suave. José Manuel y Lucerito se unieron cantando en voz baja. Manuel los observaba con lágrimas contenidas, moviendo la cabeza al ritmo de la música. Por un momento, todo volvió a sentirse como antes, pero más puro. Los días se sucedieron con una rutina que mezclaba disciplina y amor. Despertar temprano, rezar juntos, desayunar ligero, asistir a las terapias, descansar. Lucero controlaba cada detalle, pero también encontraba tiempo para sonreír. Veía a Manuel redescubrir la vida, aprender a agradecer las pequeñas cosas. Una mañana, al salir al jardín, lo encontró escribiendo en su cuaderno. ¿Qué escribes?, preguntó. Él le mostró la página. Había hecho una lista. Por mis hijos. Por Lucero. Por la música. Por esta segunda oportunidad. Lucero sonrió emocionada. Eso es hermoso. Manuel escribió, antes cantaba para el público. Ahora entiendo que la música es oración. Lucero lo miró largo rato, conmovida. No era el mismo hombre que había llegado al hospital. Algo en él había cambiado, su mirada, su calma, su forma de entender el mundo. Ese proceso, aunque lento y doloroso, estaba transformándolo desde adentro. Las terapeutas confirmaron la mejoría. Sus cuerdas vocales están respondiendo. La inflamación ha bajado mucho, dijo una de ellas, entusiasmada. Lucero casi no podía creerlo. Era como si cada esfuerzo, cada oración, cada día de fe estuviera dando fruto. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, Lucero pensó en todo lo vivido. En cómo una llamada pudo cambiarlo todo. En cómo el miedo se convirtió en esperanza. Y en cómo, a veces, las pruebas más duras son el camino hacia lo más verdadero. Los días se convirtieron en semanas, y el tiempo, en lugar de correr, parecía detenerse dentro de la casa. Era como si la vida se hubiera reducido a lo esencial, respirar, agradecer, sanar. Lucero empezaba cada mañana encendiendo una vela frente a la Virgen de Guadalupe. Rezaba en silencio, con las manos juntas, pidiendo fuerza para todos. Luego preparaba jugo fresco y revisaba el cuaderno de Manuel, donde él apuntaba cada detalle de su terapia, cada sensación, cada avance mínimo.
Era su diario de guerra. El ambiente en casa se había vuelto más cálido que nunca. El silencio ya no era una condena, sino un lenguaje propio. José Manuel y Lucerito habían aprendido a leer los gestos de su padre, una ceja levantada, una sonrisa, un movimiento de manos. Todo tenía significado. Y en medio de ese silencio compartido, la familia se reencontró. Un día, después de varias sesiones, las terapeutas anunciaron una nueva etapa. Señor Mijares, dijo una de ellas, hoy intentaremos producir sonido. Lucero lo miró expectante. Manuel respiró hondo, cerró los ojos y siguió las instrucciones. Durante unos segundos no pasó nada. Y luego, un leve zumbido, casi imperceptible, llenó la sala. No era una nota perfecta ni sostenida, pero era un sonido. Su voz. Lucero se llevó las manos a la boca para contener el llanto. Las terapeutas se miraron emocionadas. Eso es exactamente lo que queremos. Poco a poco. Esa noche, Lucero encendió una vela y agradeció. No por el milagro completo, sino por esa pequeña señal de vida. Sabía que los grandes cambios empezaban siempre con pasos pequeños. Los días siguientes fueron una mezcla de entusiasmo y agotamiento. Manuel hacía ejercicios de respiración, vocalizaciones casi inaudibles, movimientos controlados. Cada avance lo escribía en su cuaderno. Y cada vez que se sentía frustrado, Lucero le recordaba: no corras. El alma también necesita tiempo para ponerse en pie. A veces él respondía con una nota escrita. ¿Y si nunca vuelvo a cantar igual? Lucero lo miraba con ternura. Tal vez no cantes igual. Pero eso no es malo. Tal vez ahora cantes con más verdad. En las tardes, salían juntos al jardín. Lucero regaba las bugambillas y las rosas que tanto cuidaba. Manuel se sentaba en la banca de madera, con el cuaderno sobre las rodillas. Escribía canciones sin voz, versos que esperaban su turno para ser cantados. Cuando Lucero se acercaba, él la dejaba leerlos. Y ella, conmovida, decía: son hermosos. Él escribía debajo: solo lo siento. Tú les pondrás voz algún día. Una tarde, mientras Lucero cocinaba, volvió a escuchar ese sonido que había cambiado todo. Solo que esta vez no fue una nota, sino una palabra. Apenas un susurro, pero claro. Lu. Ella se giró, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué dijiste? Manuel sonrió y lo repitió, un poco más firme. Lu, 0. Las lágrimas le nublaron la vista. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Volviste. Susurró. Tu voz volvió. José Manuel y Lucerito bajaron las escaleras corriendo. Al verlos abrazados, entendieron sin necesidad de palabras. Fue un momento de pura alegría, de esos que uno no olvida nunca. Esa noche, la casa se llenó de vida. Lucero preparó pozole, su plato favorito, y todos cenaron riendo, agradecidos. Manuel aún hablaba poco, en frases cortas, pero cada palabra era un tesoro. Lucerito lo escuchaba embobada, como si fuera la primera vez que oía su voz. Y José Manuel bromeaba: papá, si sigues así, vas a tener que firmar otro disco pronto. Todos rieron, incluso Manuel, con esa risa silenciosa que llenaba el aire. Pero más allá de la alegría, Lucero notaba algo distinto en él. Su mirada tenía una serenidad nueva. No hablaba de regresar rápido a los escenarios, ni de giras, ni de contratos. Hablaba de caminar despacio, de disfrutar, de agradecer. Una transformación profunda lo estaba moldeando. Esa noche, cuando los chicos se fueron a dormir, Lucero y Manuel se quedaron en la sala. Él tomó su cuaderno y escribió: gracias por no dejarme caer. Ella le acarició la mejilla. No te salvé yo. Nos salvó el amor. El amor que se niega a morir.
Durante las semanas siguientes, los avances fueron constantes. Las terapeutas estaban sorprendidas. Su recuperación es extraordinaria, dijeron. Las cuerdas vocales responden mejor de lo esperado. Lucero sonrió con orgullo. Sabía que no era solo cuestión de técnica o medicina. Era la fe, la familia, la fuerza invisible que une a las personas cuando se aman de verdad. Un día, José Manuel propuso algo. Papá, deberías cantar algo pequeño. Solo para nosotros. Manuel dudó, pero Lucero lo animó. Hazlo. Nadie te va a juzgar. Él respiró profundo, cerró los ojos y dejó escapar una nota. Una sola. Clara, suave, distinta. Lucero sintió que el tiempo se detenía. Esa voz no era igual a la de antes. Era más profunda, más humana, como si contuviera el peso de todo lo vivido. Cuando terminó, el silencio fue total. Luego, Lucerito comenzó a aplaudir entre lágrimas. Es perfecta, dijo. Lucero lo abrazó sin decir palabra. Sabía que aquel sonido era más que un regreso, era una revelación. Esa noche, Manuel escribió en su cuaderno. Antes quería cantar para que me escucharan. Ahora canto para agradecer que aún puedo hacerlo. Lucero leyó la frase y sonrió. Entonces ya lo entendiste, dijo. Él la miró curioso. ¿Qué cosa? Que las pérdidas no siempre destruyen. A veces son la forma más dura que tiene la vida de enseñarnos a amar. Los meses siguieron su curso. Las terapias continuaban, pero con un nuevo ritmo, más suaves, más livianas. El doctor confirmó que los nódulos habían desaparecido casi por completo. Ha sido un proceso impresionante, dijo el médico. Si sigue así, pronto podrá volver a cantar. La noticia corrió como un rayo por la casa. José Manuel abrazó a su madre. Lucerito corrió a contarle a todos sus amigos. Y Lucero, simplemente lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Miró al cielo y susurró. Gracias, Virgencita. Gracias por escucharme. Esa noche, Manuel se acercó a ella en la terraza. La luz de la luna caía sobre ambos. No sé cómo agradecerte, dijo, ya con voz firme aunque aún ronca. Lucero lo miró sorprendida. Hablaste sin escribir. Él sonrió. Tenía que hacerlo. Si me lo prohibían más, explotaba. Lucero rió entre lágrimas. Te extrañaba hablando. Aunque, siendo sincera, el silencio también nos enseñó mucho. Sí, respondió él. Me enseñó a escuchar. Durante semanas, Manuel siguió recuperando fuerza. Volvió a cantar fragmentos pequeños, primero en casa, luego en el estudio que tenía guardado hacía meses. La primera vez que volvió a entrar, el olor a madera y cables lo golpeó con nostalgia. Lucero lo acompañó. Él se colocó frente al micrófono, respiró profundo y comenzó a cantar una vieja canción suya. La voz salió con un tono rasgado, distinto, pero con una emoción que nunca había tenido antes. Lucero se tapó la boca. Era como escuchar un alma desnuda. Cuando terminó, ambos se quedaron en silencio. Manuel la miró con los ojos brillantes. No hubiera podido sin ti. Claro que sí, respondió Lucero. Yo solo estuve cerca para recordarte quién eras. Ese día, al salir del estudio, Manuel le tomó la mano. ¿Sabes? Creo que perdí la voz para aprender a usar el corazón. Lucero lo miró con ternura. Y ahora que la recuperaste, promete algo, nunca vuelvas a cantar sin sentir. Lo prometo. Esa promesa marcó el inicio de su renacimiento. Ya no era el mismo artista que buscaba perfección. Era un hombre que había conocido la fragilidad y había vuelto más humano, más completo. Y esa transformación, silenciosa pero poderosa, aún no había mostrado su final.
Porque lo que estaba por venir no sería solo su regreso a la música, sino el reencuentro más profundo con lo que alguna vez creyeron perdido, la fe en la vida, la gratitud por lo simple y el amor que nunca se fue. Las semanas siguientes pasaron con una serenidad que casi parecía un premio. El miedo había quedado atrás y en su lugar florecía una calma nueva. La rutina era sencilla, pero sagrada. Desayunos tranquilos, caminatas por el jardín, oraciones al caer la tarde. Lucero se había convertido en su mayor aliada, su enfermera, su guía y, sin darse cuenta, su refugio. Una mañana, mientras el cielo apenas comenzaba a aclarar, Manuel la encontró frente a la ventana, con una taza de café entre las manos. La luz del amanecer iluminaba su rostro y por un momento él solo la observó en silencio. Cuando Lucero se dio cuenta de su mirada, sonrió. ¿Qué piensas?, preguntó. En lo afortunado que soy, dijo con voz débil pero segura. No todos tienen una segunda oportunidad, ni a alguien que se quede cuando todo se desmorona. Lucero le tocó la mejilla con ternura. No digas eso. Solo hice lo que el corazón me pidió. Manuel la miró con un brillo que hacía años no tenía. No era el brillo de la fama ni de los escenarios, sino el de quien ha entendido que lo más grande está en lo más simple. Esa mañana, durante la sesión con las terapeutas, su voz salió más firme. Las notas eran claras, sostenidas, llenas de emoción. Las doctoras se miraron sonriendo. Señor Mijares, esto es increíble. Está listo para avanzar a la última fase del tratamiento. Lucero apenas podía contener la emoción. Le tomó la mano y le susurró. Te lo dije, Manuel. No hay montaña que no puedas escalar si tienes fe. Esa noche, cenaron los cuatro juntos. José Manuel trajo una guitarra, y Lucerito empezó a tararear una de las canciones favoritas de su infancia. Manuel, aún con cautela, la acompañó en voz baja. Fue un instante pequeño, pero mágico. Lucero los observaba con el corazón lleno. Sabía que aquel sonido, la voz de su familia unida, era un milagro en sí mismo. A la mañana siguiente, el doctor principal llegó con los últimos resultados. Señor Mijares, tengo noticias. Las imágenes muestran una recuperación casi total. Manuel y Lucero se miraron incrédulos. El doctor continuó. Las cuerdas vocales están sanas. La inflamación desapareció y los nódulos se redujeron al punto de ser inofensivos. Lucero exhaló con alivio. ¿Entonces, ya puede cantar? Sí, con precaución. Pero sí. La sonrisa de Manuel fue tan amplia que por un momento pareció volver a ser el mismo hombre que subía a los escenarios años atrás. Lucero lo abrazó sin poder contener las lágrimas. Lo lograste, susurró. Lo logramos. Sin embargo, no todo era tan simple. A pesar de la buena noticia, Manuel tenía miedo. Miedo de no sonar igual, de defraudar al público, de descubrir que la voz que había regresado no era la misma que perdió. Lucero lo notó. Lo conocía demasiado bien como para no ver la duda escondida detrás de su sonrisa. Esa noche, después de que los niños se durmieron, salió al jardín y lo encontró allí, mirando las estrellas. Se sentó a su lado sin decir palabra. Durante un rato, solo escucharon el sonido del viento entre las hojas. Finalmente, él habló. ¿Y si no vuelvo a cantar como antes? ¿Y si la gente no me reconoce? Lucero lo miró con calma. Entonces cantarás diferente. Y eso también está bien. La gente no te sigue por tus notas perfectas, Manuel. Te siguen porque cuando cantas, sienten algo. Y eso no lo perdiste. Él asintió despacio, dejando que esas palabras se le quedaran grabadas. Los días siguientes fueron de práctica. Primero pequeñas escalas, luego fragmentos de canciones antiguas. Su voz sonaba distinta, más grave, con un tono áspero que al principio lo incomodaba. Pero cuanto más practicaba, más se daba cuenta de que esa nueva voz tenía algo que antes no, alma.
Una tarde, mientras Lucero estaba en la cocina, escuchó que él encendía el micrófono del estudio. Sintió una mezcla de emoción y nervios. Caminó despacio hasta la puerta y lo observó desde el umbral. Manuel estaba de pie, con los ojos cerrados, respirando profundo antes de empezar. Cuando la música sonó, su voz llenó el lugar. No era la misma que antes, pero tenía una fuerza que estremecía. Lucero se quedó inmóvil, con lágrimas en los ojos. No era solo un hombre cantando, era un alma agradeciendo por seguir viva. Cuando terminó, Manuel se giró y la vio ahí, llorando. ¿Qué te parece?, preguntó con una sonrisa tímida. Que nunca había sonado tan hermoso, respondió ella. Es diferente, sí, pero ahora cantas con el corazón. Esa noche no pudieron dormir. Se quedaron hablando en la terraza, recordando los años compartidos, los escenarios, los hijos, las veces que el amor fue más fuerte que el orgullo. Lucero lo miraba y pensaba que, de algún modo, ese silencio obligado había servido para reencontrarse con el hombre detrás del artista. Los meses pasaron. La terapia terminó oficialmente y los médicos lo dieron de alta. Manuel decidió celebrar con un gesto simple, cocinar para su familia. Lucero lo observaba desde la mesa mientras él se movía torpemente entre las ollas. José Manuel bromeaba. Papá, creo que estás más nervioso que en el Auditorio Nacional. Lucerito reía. Y en medio de la risa y el aroma de la comida, Lucero pensó que quizá ese era el verdadero éxito, esos momentos cotidianos llenos de vida. Una tarde, sin previo aviso, Manuel recibió una llamada. Era su manager. La gente pregunta por ti, dijo. Quieren saber cuándo volverás a cantar. Manuel guardó silencio unos segundos. Aún no lo sé, respondió finalmente. Pero cuando lo haga, será distinto. Y colgó. Esa noche, mientras observaban una vieja película en familia, Manuel se levantó del sofá y se acercó al piano. Sus dedos tocaron las teclas con delicadeza. Lucero lo miró sin entender al principio, hasta que escuchó una melodía nueva. Era una canción inédita. La había escrito durante los meses de silencio, cuando aún no podía hablar. La letra hablaba de la fe, del amor, de lo que permanece cuando todo se derrumba. Lucero se acercó y se sentó junto a él. ¿La escribiste tú? Sí. Es lo que sentí todo este tiempo. Es hermosa, dijo ella, con lágrimas contenidas. Manuel la miró y sonrió. Es para ti. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Lucero lo abrazó con ternura, sabiendo que esa canción era su forma de agradecer, de cerrar un ciclo. Días después, el doctor lo llamó para una revisión final. Después de escucharlo cantar algunas notas, asintió satisfecho. Está completamente recuperado. Puede volver al escenario cuando quiera. Manuel lo miró con una sonrisa tranquila. Gracias, doctor. Pero creo que primero quiero volver a casa, de verdad. Durante las semanas siguientes, la casa de Lucero volvió a ser un punto de encuentro. Familiares, amigos cercanos y músicos de confianza pasaban a visitarlos. Había alegría, risas, canciones improvisadas. Y en cada uno de esos momentos, Manuel sentía que el vacío que lo acompañó durante meses se llenaba poco a poco. Una noche especial, José Manuel organizó una cena sorpresa. Decoró el comedor con velas y fotos antiguas de la familia. Es hora de celebrar, dijo con una sonrisa. Lucerito trajo la guitarra, y Manuel, sin planearlo, volvió a cantar frente a ellos. Su voz sonó firme, limpia, distinta, y cuando terminó, la emoción era tan grande que nadie pudo contener las lágrimas. Eso fue hermoso, papá, dijo Lucerito entre sollozos. Era como escucharte por primera vez. Lucero lo miró en silencio, con los ojos brillantes. Sabía que algo importante acababa de suceder, el miedo finalmente se había ido. Cuando todos se retiraron a dormir, Manuel se acercó a ella.
Gracias por esperarme, dijo en voz baja. Siempre lo haría, respondió Lucero. Porque hay amores que no necesitan título, solo presencia. Y en esa noche silenciosa, iluminada por las luces suaves del jardín, los dos entendieron que, aunque la vida los había llevado por caminos distintos, siempre habría algo más fuerte que el tiempo, el cariño que no se apaga, la fe que no se rompe, la familia que los une. Lo que ninguno sabía era que el destino aún les tenía guardado un capítulo más, uno que pondría a prueba todo lo aprendido. Porque a veces los milagros no terminan con el primer gracias, sino que empiezan ahí, en el momento exacto en que la vida te pide volver a creer. El amanecer de aquel día parecía distinto. El cielo, despejado y luminoso, tenía un tono casi dorado. Lucero lo interpretó como una señal, el comienzo de algo nuevo. Mientras preparaba café en la cocina, escuchó pasos en el pasillo. Era Manuel, vestido con una camisa blanca y el semblante tranquilo. Hoy me siento diferente, escribió en su cuaderno, aunque ya hablaba sin dificultad. ¿Por qué?, preguntó ella. Él sonrió. Porque creo que ha llegado el momento de volver. Lucero lo miró con una mezcla de emoción y temor. Sabía que ese día llegaría, pero enfrentarlo en carne propia la conmovía más de lo que esperaba. ¿Estás seguro?, le preguntó, intentando sonar serena. Sí. Ya no canto para demostrar nada. Canto porque necesito agradecer. La noticia se corrió rápido. Su manager, los músicos y hasta los fans más antiguos empezaron a compartir el rumor. Mijares vuelve al escenario. En cuestión de horas, los boletos para su primer concierto se agotaron. La gente quería verlo, escucharlo, sentir de nuevo su voz después del milagro. Lucero intentó mantener la calma. Ella sabía lo frágil que aún podía ser su garganta, pero también comprendía que había una fuerza más grande empujándolo hacia ese momento. Era como si su historia, toda su vida, culminara ahí, frente al micrófono, bajo las luces, frente a su público. La noche del concierto, el Auditorio Nacional estaba lleno. Las luces, los aplausos, la emoción del público, todo parecía vibrar al mismo ritmo. Lucero, José Manuel y Lucerito estaban sentados en primera fila. Lucero sentía que el corazón le latía en el cuello. ¿Listos?, preguntó José Manuel, tratando de sonar relajado. Lucerito asintió, pero tenía los ojos vidriosos. De pronto, el sonido del escenario cambió. La orquesta comenzó a tocar las primeras notas. El público rugió. Y él apareció. Manuel Mijares caminó despacio hacia el centro del escenario. Las luces lo envolvieron, y por un instante, el tiempo se detuvo. Llevaba meses soñando con ese momento. Miró al público, respiró profundo y tomó el micrófono. Buenas noches, dijo, y la voz sonó clara, firme, humana. El auditorio estalló en aplausos. Manuel cerró los ojos y dejó que la emoción lo atravesara. Hace unos meses pensé que nunca volvería a estar aquí, continuó. Pero la vida me dio una lección. Me quitó mi voz para recordarme que debía aprender a escuchar. Y cuando creí que todo estaba perdido, encontré mi razón más grande para seguir, mi familia. El público guardó silencio. Lucero sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Él levantó la vista y la buscó entre la multitud. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si todo el pasado cobrara sentido. Manuel sonrió. Esta canción es para ellos, dijo. Y también para todos los que alguna vez sintieron miedo de empezar de nuevo. La música comenzó. Las notas suaves del piano llenaron el auditorio. Era una canción nueva, escrita durante los meses de silencio. Las palabras hablaban de amor, fe y segundas oportunidades. Y cuando empezó a cantar, la voz de Manuel no era la misma de antes. Era más profunda, más real. Cada verso llevaba dentro todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo amado. El público escuchaba hipnotizado. Algunos lloraban.
Otros simplemente cerraban los ojos para absorber cada palabra. Lucero no podía contener las lágrimas. Sus hijos, a su lado, tampoco. José Manuel la tomó de la mano y susurró: «Escucha, mamá, está cantando como si fuera la primera vez». Al final de la canción, el silencio fue absoluto. Un segundo eterno antes de que estallaran los aplausos. La ovación fue tan fuerte que Manuel tuvo que apartar el micrófono y esperar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias por seguir aquí». Entonces hizo algo que nadie esperaba. «Quiero invitar al escenario a las personas más importantes de mi vida», anunció. Lucerito y José Manuel se miraron, sorprendidos. Lucero negó con la cabeza desde su asiento, pero él insistió con un gesto. Los dos jóvenes subieron primero. El público se puso de pie para aplaudirlos. «Y ahora», dijo Manuel, mirando a Lucero, «falta alguien». El público giró hacia ella. Lucero sonrió nerviosa, negando otra vez, pero Manuel extendió la mano desde el escenario. La gente comenzó a corear su nombre. «Lucero, Lucero». José Manuel bajó a buscarla. Lucero respiró hondo, se levantó y subió las escaleras. Cuando llegó al escenario, Manuel le tomó la mano. «Esta canción no existiría sin ti», dijo él. El público enmudeció. Y entonces, los cuatro se reunieron frente a miles de personas. Padres e hijos, una familia entera, unida por algo más fuerte que el pasado. Comenzaron a cantar juntos una vieja canción que todos conocían. Las voces de José Manuel y Lucerito se mezclaban con la de su padre, y la de Lucero completaba la armonía. El público lloraba. Las luces del escenario se tornaron suaves, doradas, como si el cielo mismo bajara a escuchar. Cuando la canción terminó, el auditorio explotó en aplausos. Lucero miró a Manuel y susurró: «Nunca dejaste de tener tu voz. Solo necesitabas recordar de dónde venía». Manuel sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Venía de ti. De ustedes». La ovación se prolongó por casi 10 minutos. La gente no quería que se fueran. Había algo mágico, casi sagrado, en esa escena. El público no solo aplaudía a un artista, sino a una historia de amor, fe y familia que se había reconstruido frente a sus ojos. Esa noche, después del concierto, el camerino se convirtió en un pequeño santuario. Lucero y los chicos estaban ahí, agotados, pero felices. Manuel entró, todavía con el micrófono en la mano, y los abrazó a los tres. «Nada de esto habría sido posible sin ustedes». Lucerito le besó la mejilla. «Te lo dijimos, papá. Los milagros existen». José Manuel agregó, riendo. «Y tú eres la prueba viviente». Lucero los observó con orgullo. «No hay milagros sin fe», dijo. Manuel la miró fijamente. «Ni fe sin amor», respondió. Por primera vez en meses, el silencio entre ellos no era tenso, sino pleno. Era un silencio que hablaba de paz, de agradecimiento, de todo lo que no necesitaba ser dicho. Horas después, ya en casa, Lucero se quedó despierta en el sofá con una taza de té. Escuchaba los ecos lejanos del concierto en su mente. Manuel se acercó y se sentó junto a ella. No dijo nada. Solo la miró con ternura. Después sacó de su chaqueta una hoja doblada. Era la letra de la canción que había cantado esa noche. «Es tuya», dijo. Lucero la desplegó y leyó. «Perdí mi voz para hallar mi alma. Y entre tu fe volví a escucharla. No canto ya por los aplausos. Canto por los que nunca se marchan». Lucero sintió que se le quebraba el alma. «Es lo más hermoso que has escrito», susurró. Manuel tomó su mano. «Porque tú estabas en cada palabra». Permanecieron en silencio, observando las luces de la ciudad por la ventana. Ya no eran la pareja que alguna vez fueron, pero tampoco simples amigos.
Eran algo más profundo, una historia que había sobrevivido al tiempo y al dolor. Esa noche, antes de dormir, Lucero se arrodilló frente a su Virgen de Guadalupe. Cerró los ojos y dijo: gracias por devolverle su voz, y por devolvernos a todos la esperanza. Y mientras el silencio de la madrugada envolvía la casa, la voz de Manuel, ahora más humana que nunca, se alzaba en su memoria como una promesa eterna. Que todo lo que se pierde, con fe, puede volver, aunque nunca de la misma forma, sino más verdadero, más fuerte, más lleno de amor. Los días después del concierto transcurrieron con una calma que parecía sagrada. El torbellino de emociones había dejado un silencio dulce, de esos que solo aparecen cuando el alma está en paz. Lucero volvía a su rutina, despertarse temprano, cuidar el jardín, encender una vela frente a la Virgen y dar gracias. Cada mañana, al ver el retrato familiar en el salón, tomado esa noche en el camerino, no podía evitar sonreír. Allí estaban los cuatro, abrazados, iluminados por una luz cálida que parecía venir de adentro. La vida les había puesto a prueba, y lo habían superado juntos. Manuel, por su parte, había decidido tomarse un descanso de los escenarios. No porque tuviera miedo, sino porque quería disfrutar del presente, sin correr, sin demostrar nada. Pasaba mucho tiempo con sus hijos, cocinaba, escribía, componía. Y, de vez en cuando, se asomaba a la casa de Lucero con un gesto travieso, llevando pan dulce o flores del mercado. Solo vine a agradecer, decía sonriendo. Lucero lo recibía siempre con el mismo gesto, una sonrisa serena que lo desarmaba por completo. Una tarde, Manuel llegó con un paquete envuelto en papel dorado. No es nada grande, dijo, pero quería darte esto. Lucero lo abrió con curiosidad. Dentro había un cuadro enmarcado. Era una fotografía de los cuatro tomada justo al final del concierto, con el público de pie detrás. Alrededor de la foto, Manuel había escrito a mano la letra de la canción que le dedicó esa noche. Lucero la leyó despacio, acariciando cada palabra con los dedos. Es hermoso, susurró. Es para que recuerdes que fuiste parte de mi milagro, respondió él. Sin ti, esta historia habría tenido otro final. Lucero lo miró con ternura. Los milagros nunca son de una sola persona, dijo. Son del amor que sostiene, incluso cuando no sabe cómo. Esa noche, después de despedirlo, colocó el cuadro en su sala. Lo miró durante varios minutos, en silencio. En esa imagen estaba todo, el miedo, la fe, la lucha, la esperanza. Y pensó que tal vez eso era la vida, una sucesión de pruebas que, cuando se enfrentan con amor, se transforman en bendiciones. Los meses siguieron su curso. Lucero volvió a grabar en el estudio, pero ya no con la misma prisa ni la misma exigencia. Cantaba con calma, con gratitud. A veces Manuel la acompañaba y se quedaba sentado escuchándola, sonriendo. Cuando terminaba una toma, él aplaudía despacio, con esa mirada que decía más que cualquier elogio. Una tarde, mientras compartían un café en el jardín, Lucero dijo: ¿sabes qué he aprendido de todo esto? Que los momentos más duros no son castigos, sino llamados. ¿Llamados a qué?, preguntó él. A mirar con otros ojos, a valorar lo que dábamos por hecho. Tienes razón, respondió Manuel. Yo tuve que perder la voz para entender que la música no estaba solo en mi garganta, sino en el corazón de quienes me aman. Ambos quedaron en silencio, contemplando las flores meciéndose con el viento. Lucero pensó en todo lo vivido, las noches en el hospital, las oraciones, los miedos, las lágrimas. Y en cómo, de alguna manera misteriosa, todo eso los había unido otra vez. Semanas después, la vida volvió a su ritmo habitual. José Manuel y Lucerito se concentraron en sus proyectos musicales, llenos de ilusión. Lucero los miraba con orgullo, sabiendo que lo que habían vivido como familia se quedaría grabado para siempre en ellos. Una lección que no se enseña con palabras, sino con ejemplo,
que el amor verdadero no se mide por la ausencia de problemas, sino por la forma en que uno decide quedarse. Una noche tranquila, Lucero se sentó en el jardín con una taza de té. La ciudad dormía, el cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Miró hacia arriba y pensó en la cantidad de veces que había pedido un milagro sin darse cuenta de que ya lo tenía frente a ella. El verdadero milagro no fue que Manuel recuperara su voz. Fue que todos ellos recuperaran algo más profundo, la fe en la vida, en el amor y en la posibilidad de empezar otra vez. De pronto, la puerta del jardín se abrió. Era Manuel, con su guitarra al hombro. «No podías dormir, ¿verdad?», preguntó Lucero sonriendo. «Tampoco tú», respondió él. Se sentó frente a ella y afinó la guitarra en silencio. «¿Qué vas a tocar?», preguntó Lucero. «Una canción nueva. No la he mostrado a nadie». Comenzó a tocar despacio, con esa calma que había aprendido a tener después de tanto. La letra hablaba de perdón, de tiempo, de lo que el alma guarda cuando el cuerpo se cansa. Lucero lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Es la más bonita que has escrito». «Porque no la escribí con miedo», respondió él. «La escribí con gratitud». El viento sopló entre las flores, y por un instante todo pareció detenerse. Lucero entendió que la vida no les debía nada. Todo lo que habían perdido, de algún modo, había regresado transformado. Y que a veces, los finales felices no son los que uno imagina, sino los que la vida prepara en silencio. Días después, un periodista le preguntó a Lucero durante una entrevista: «¿Cómo describiría todo lo que vivió con Mijares en este tiempo?». Lucero sonrió, pensativa. Como un milagro que llegó disfrazado de prueba. ¿Y qué le dejó? La certeza de que el amor no termina cuando cambian las circunstancias. Sigue ahí, silencioso, esperándonos a que lo veamos otra vez. Aquella respuesta se hizo viral. Miles de personas comentaron el video, emocionadas por su serenidad, por su forma de hablar con tanta verdad. Lucero no lo hizo por protagonismo. Lo hizo porque creía que cada historia con fe merecía ser contada, para recordarle a otros que los milagros no siempre hacen ruido, a veces solo susurran. Esa misma noche, volvió a casa, preparó té y se sentó a escribir unas líneas en su cuaderno. Era su manera de ordenar el alma cuando las palabras se agolpaban dentro. Escribió: «Aprendí que la fe no evita el dolor, pero lo ilumina. Que el amor no siempre se grita, a veces se demuestra en silencio. Y que cuando uno canta con el corazón, ninguna voz se pierde para siempre». Cerró el cuaderno y respiró profundo. El eco del concierto aún vivía en su memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Pensó en Manuel, en sus hijos, en todas las personas que los habían acompañado con oraciones y cariño. Y comprendió que su historia no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez necesitaron creer que los milagros son posibles. Miró al cielo una última vez esa noche. «Gracias, Virgencita», susurró. «Por recordarme que las segundas oportunidades existen». Y quizá fue solo su imaginación, o tal vez algo más grande, pero juraría que una brisa cálida recorrió el jardín en ese instante, como si el universo respondiera. La cámara invisible de la vida pareció alejarse poco a poco. Lucero seguía ahí, en su casa que olía a flores y a café, mirando el cuadro que Manuel le había regalado. Una sonrisa leve se dibujó en su rostro mientras murmuraba: «Al final, no se trataba de recuperar una voz, sino de recuperar el alma». A veces creemos que los milagros llegan envueltos en luz y esplendor, pero la verdad es que suelen aparecer en medio de la oscuridad. Cuando el miedo nos paraliza, cuando sentimos que todo se rompe, es entonces cuando la fe muestra su forma más pura. No siempre hay finales perfectos, pero sí segundas oportunidades. Y si algo nos enseña esta historia es que lo esencial nunca se pierde: el amor, la familia, la esperanza. Porque hay voces que se apagan, solo para volver más fuertes.
Y corazones que se quiebran, solo para aprender a amar de verdad. Así que si estás escuchando esto, recuerda. No importa lo que hayas perdido, mientras tengas fe, nunca será el final.